Ok. ¿Cuántos vamos? ¿6? 3, 6. Ya ven que les dije que iba a venir aquí a Michoacán. Entonces ando por acá en Michoacán. 2, 4, 6, 8. Bien. Faltan 2 minutos todavía. Y arrancamos. ¿Cómo está Felipe? Felipe. Sí, perdón. Aquí estoy, doctor. ¿Y usted? Muy bien. Okay. Pues yo creo que empezamos ya con los que estamos para terminar a las 9. Sí, doctor. Deje presento. Oye, Doc, antes de que empiecen mis compañeros, ¿cree que yo puedo ir a rotar mañana? Es que este domingo, el anterior, no pude ir. Y no sé si No lo escucho. ¿Qué Soy pasó, Ángel. Saúl? Ajá, que si me deje ir a rotar este viernes. Es que el domingo pasado me tuve que ir a urgencias igual a rotar. Entonces le quedo de ver una, no sé si me deje ir mañana y aparte voy el domingo. O vas el sábado y domingo, o no, el viernes no. ¿No? El En viernes la no próxima tengo semana, ¿qué ningún día puedo ir? profesor. ¿Puedo ir con mis compañeros la próxima semana? ¿2 Por eso veces? tiene que ser martes, jueves, sábado y domingo. Va. Es que los sábados voy a rotar a otro hospital, Doc. Entonces voy Ok, el entonces Sí, Doc. los martes, jueves o domingos. Sí, Doc, muchas gracias. Pero no, ni viernes ni miércoles. Va. Buenos días, Ángel. ¿Ya te desvelamos? Hola, doctor. Buen día. ¿Todo bien? Todo excelente. ¿Usted cómo está? Muy bien. Bien, aquí ya desayunando, ¿gustas? Tomándome un champurrado acá en Michoacán. ¿Gustan? Qué gusto, qué gusto. Muy bien. Pues adelante, doctora. Uy, se está trabando. Empezamos. Sí, doctor. Bueno, buenos días, compañeros. Doctor, yo les voy a presentar el tema de distocias. Para empezar, les voy a explicar un poquito de su definición y primero vamos a hablar de de su definición que viene del griego. Bueno, de su etimología, perdón, se me fue la palabra. Esta viene del griego dis, que significa malo, o difícil, y de tocos, que significa parto, y en sí ya se define como el trabajo del No. parto. Ajá. Sígale. El trabajo de parto difícil, ¿no? O el parto difícil se define. Y en sí, pues es cualquier Ajá. dificultad en el trabajo de parto que impide el proceso normal del mismo. Y estas anormalidades en la progresión pues, suelen afectar a cerca de un 20% de los nacimientos, y el principal factor de riesgo es estos se produzcan, perdón, es que una mujer sea primípara. Ese es el principal factor de riesgo que vamos a tener. La clasificación. Hay diversas clasificaciones, pero esta que yo les voy a poner para mí fue la más completa, en donde se van a dividir por distocias pélvicas óseas, por distocias de tejidos blandos, por distocias fetales, distocias debidas a los anexos ovulares, distocias dinámicas, y hay otras distocias también que más adelante les voy a explicar. Hablando primero de las distocias pélvicas, ya veíamos en la clase del doctor los tipos de pelvis que hay. Pero bueno, se las voy a repasar un poquito. Primero tenemos la pelvis ginecoide, que se caracteriza por tener un estrecho superior redondeado, y veremos que aquí el diámetro transverso máximo va a estar aproximadamente a la mitad del diámetro conjugado verdadero, que más adelante igual les voy a explicar cuáles son estos diámetros. Y bueno,
Este diámetro transverso máximo está aproximadamente a la mitad del conjugado verdadero y tanto el segmento anterior como el posterior van a ser muy amplios, entonces va a ser una pelvis pues muy amplia. Y veremos que la que sigue es la pelvis androide. Ah, y también la pelvis ginecoide, se me olvidó decir que es la más común. La pelvis androide va a tener el estrecho superior de la parte anterior más angosta, pero veremos que esta será puntiaguda, no va a ser redonda como la ginecoide. En esta pelvis androide, el diámetro transverso máximo va a interceptar al conjugado de verdadero, pero más cerca de la porción del sacro. Y de modo que... ¿Alguien alzó la mano? Sí, es que ¿estás presentando o estás...? Es que no veo tu presentación. No vemos la presentación. No hemos visto la presentación. Sí, soy. Bueno, dejen la quito y vuelvo a presentar. Sí, porque pues está muy padre, nomás los estoy viendo a todos. Ayúdale, Felipe. Ayúdale con la presentación. O alguien. Solamente Saúl se esconde. A ver, déjame la vuelvo a presentar. Buenas noches, Mauricio. Hola, doctor, buenos días. Ya estamos como a la mitad de la clase, Mauricio. ¿Cómo así? Si la cita era a las 8. ¿Ya se ve? Ujú. No, todavía no. Bueno, A ver, alguien que le ayude a la doctora Laura. y ya. ¿No la quieres mandar al grupo y ya te ayudamos a presentar? Mándala al grupo, doctora. Y yo sí. Ya, aguántenme. No me carga el internet. Mientras vayan por un cafecito. Si no, yo la había mandado. Mm, si no, déjame. A ver, dijo el ciego. Me cambio de internet. ¿Te paso el audio, please? Voy a cambiar de internet rápido. No quiere. Ahí está ya. Ahora sí ya. ¿Quién Así presenta? se baila el señor con la señora. Ok, Déjame cambiar de bueno. internet rápido porque no está pésimo. Apúrate, apúrate. Ya va, es que creo que tiene problemas con su internet y dijo que se iba a cambiar de red. Bueno, pues velo empezando, Felipe. ¿No, no quieres empezar? Pues no sé.
Listo, entonces ya todos lo ven. Ahora sí. Ahora que ya lo vemos todos. Ahora sí ya. Ujú. Bueno, ¿desde el inicio Pues, o... bueno, el inicio ya lo diste, ahora sigue lo demás. Ok, bueno, les estaba Ahí, ahí. explicando de los tipos de, bueno, de la clasificación. Entonces tenemos distocias pélvicas óseas, de tejidos blandos, fetales, la debida a anexos ovulares y distocias dinámicas, y aparte hay otras que también están. Hablando de las pélvicas, estas están relacionadas con el... ¿Cuánto audio? Tipo de pelvis. Sí, con el tipo de pelvis. Perdón, es que pensé que se me había ido el internet. Bueno, tenemos primeramente la pelvis ginecoide, que esta tiene un estrecho superior redondeado y veremos que tanto el segmento anterior como el posterior van a ser amplios. Posteriormente, bueno, esta también, la pelvis ginecoide, es la que con más frecuencia se presenta, aproximadamente un 50% en todas las mujeres. También tenemos la pelvis androide, que en el estrecho superior, la parte anterior va a ser angosta y puntiaguda, a comparación de la pelvis ginecoide, que esta era redondeada. La pelvis antropoide tiene su estrecho superior como una forma ovoide y el diámetro anterior-posterior va a ser mayor que el transverso. Y finalmente la pelvis platipeloide o plana, veremos que su estrecho superior va a ser ovalado, pero al contrario de la pelvis antropoide, en esta pelvis tenemos el diámetro transverso va a ser mayor que el anteroposterior. Y bueno, ya hablándoles de la estrechez pélvica, que esta va a ser la distocia como tal, esta se puede presentar en el plano de la entrada de la pelvis. Bueno, se puede presentar en este plano, en el de la entrada, en el plano medio o en el plano de salida o estrecho inferior. Ahorita les voy a decir cuál es cada uno de estos planos. Y bueno, primero, antes que esto, les tengo que explicar qué son estos diámetros de los que les estaba hablando. Primero les voy a hablar del diámetro conjugado verdadero. Este va a corresponder a la distancia que hay entre el promontorio del sacro y el borde superior de la sínfisis púbica, que es el que está ahí con el número 1 ejemplificado. Ese es el conjugado verdadero. Ahora, hablando del diámetro conjugado obstétrico, este va a ser la distancia entre el promontorio del sacro y el sitio más cercano de la cara posterior de la sínfisis púbica, que es el que está ejemplificado con el número 2. Y finalmente el diámetro conjugado diagonal va a ser la distancia entre el promontorio del sacro y el borde inferior de la sínfisis púbica. Este es el único que se puede medir clínicamente. Y finalmente, ¿cómo es que nosotros vamos a poder calcular el diámetro obstétrico como tal? Que lo hemos visto mucho en las rotaciones. Y bueno, ya si quieren hacerlo por operaciones, este se calcula restando ya sea 1.5 a 2 centímetros el diámetro conjugado diagonal, y este es el menor del estrecho superior como tal. Entonces, ¿cuándo va a ser una estrechez pélvica o cuándo va a presentarse? Simplemente cuando en el plano superior este tenga un conjugado diagonal menor a 11.5 centímetros o un obstétrico menor de 10 centímetros. Este va a ser la estrechez pélvica y esto nos puede generar, o bueno, nos va a estar condicionando una distocia. Y les voy a explicar que hay estrechez pélvica. Esa fue la del plano superior. Ahora les voy a hablar de la estrechez pélvica de la pelvis media como tal, o del plano medio. Y esta va a estar limitada por el borde inferior de la sínfisis del pubis, al igual que las espinas ciáticas y el sacro. Esto va a ser aproximadamente, para que se me ubiquen, en la unión de la cuarta y de la quinta vértebra. Y van a ser causas de distocia a este nivel cuando las espinas ciáticas estén prominentes, es decir, tenemos que tener un diámetro interespinoso menor de 10 centímetros. Ahí, como lo pueden ver, ejemplificado con la letra A, el diámetro biciático o interespinoso debe de medir aproximadamente de 10.5
centímetros. Entonces, si este es menor, pues esto nos está condicionando la estrechez de la pelvis media. Pero también, aparte de este diámetro, si es menor, también puede ser por la convergencia de las paredes laterales y de la escotadura sacrociática estrecha. Entonces, esto va a ser la distosia de pelvis media como tal. Y hablando de la estrechez de la pelvis inferior, casi siempre esta va a estar asociada a estenosis del estrecho medio y debe sospecharse cuando hay espinas ciáticas prominentes. Aquí vamos a tener una disminución del diámetro transverso o un sacro inclinado hacia adelante, o también se puede dar más bien por un diámetro anteroposterior del estrecho inferior corto. Este diámetro va desde lo que es el borde inferior de la sínfisis hasta la punta del sacro, o también la estrechez de esta pelvis inferior también puede ser la disminución de la distancia entre las tuberosidades isquiáticas, que esta va a estar dada por el diámetro intertuberoso, que es el que ven en la imagen con la letra B. Si este diámetro intertuberoso es menor de 8 centímetros, esto también condiciona una estrechez de pelvis inferior. Y bueno, este tipo de pelvis también se le conoce como infundibuliforme. Y esta es la estrechez de pelvis inferior como tal. Entonces ya les expliqué la del principio, la del medio y la inferior. Bueno, ahora hablando de la distosia, sí, la que sigue, por favor. Hablando de las distocias de tejidos blandos, este grupo va a estar constituido por todas aquellas distocias que tienen su origen pues en los tejidos musculoaponeuróticos y estos estos mismos que entran en contacto con el polo fetal durante el trabajo de parto. Y vamos a explicar diferentes distocias. En este grupo de distocias de tejidos blandos tenemos las distocias ocasionadas por patologías del útero y anexos. En este caso, lo principal que vamos a encontrar aquí, o lo más frecuente, son los miomas uterinos y los quistes ováricos. Hablando de estos miomas uterinos, estos pueden estar frecuentemente localizados en el segmento inferior del útero y en especial los de la cara posterior son los que pueden quedar atrapados en esta pelvis menor y ocasionar una obstrucción mecánica en este segmento uterino, lo que ya condiciona la distosia o ya hace que el parto sea más difícil. Y lo mismo puede ocurrir con los quistes ováricos. Generalmente los que son muy grandes, ya sea mayores a 10 centímetros y que ocupen casi toda la parte inferior de esta pelvis, van a ocasionar lo mismo, van a hacer una obstrucción mecánica. Y además, aparte de esto del quiste, lo que puede generar es que también haya una ruptura de este quiste y por lo tanto se dificulte aún más este trabajo de parto. Aquí veremos que el uso de la ecografía nos va a permitir identificar tanto estos miomas como estos quistes y ya evaluando la situación, ya se decide si se hace una cesárea o no, dependiendo ya sea, por ejemplo, el tamaño del quiste o el tamaño de los miomas o la ubicación de dichos miomas pero ya si es una emergencia, claramente será cesárea. Hablando de no, la anterior, por favor. Y hablando de estas distocias ocasionadas por patologías, también tenemos las cervicales y las vaginales y vulvares. Veremos que lo normal en el trabajo de parto es que haya un reblandecimiento del cuello por las acciones hormonales que está teniendo la paciente durante este trabajo de parto. Entonces, por ende, hay una facilidad para que este cuello se acorte y se dilate. Pero si en el cuello tenemos ciertas cicatrices cervicales o ciertos desgarros cervicales, ya sea de partos anteriores, de cirugías o de alguna amputación o cauterización que se haya tenido por algún tratamiento, igualmente esto lo que va a condicionar es que haya un edema en el cuello y también estén pues presentes estas cicatrices, todo lo que les comentaba, y por ende pues puede ser que se dificulte el trabajo y se genere dicha distosia. Esto hablando de las cervicales y son pues ejemplos. Pero
hablando de las distocias ya vaginales y vulvares, si hay cirugías vaginales previas que hayan generado alguna distorsión de los tejidos o riesgo de que haya una patología anterior y que se corrigió por algún procedimiento quirúrgico y que ésta vuelva a aparecer, como, no sé, bueno, no se me ocurre una patología, pero un procedimiento quirúrgico que se tuvo su cirugía y volvió a aparecer. O simplemente algún quiste también que sea demasiado grande y que se pueda extender hasta los sitios altos de la vagina. Esto puede causar igualmente alguna obstrucción. Y también, por ejemplo, en la imagen que se ve, las grandes condilomatosis vulvovaginales o perianales pueden sufrir ciertas laceraciones y desgarros durante este nacimiento, que bueno, ya nos ha comentado el doctor que cuando tenemos paciente con virus del papiloma humano, con condilomatosis, claramente no es por parto vaginal, sino por cesárea, para cuidar al producto. Bueno, pero en este sentido, si se llegara a ver un parto vaginal, puede haber desgarro de estas y causa una hemorragia muy severa y pues obviamente el producto esté en riesgo de tener este virus del papiloma humano. Y por último, también algunas lesiones como las fístulas del recto o las vesicovaginales son contraindicaciones para un parto vaginal porque pueden aumentar el riesgo de dichas lesiones y de igual forma puede haber una infección en ella y poner en peligro tanto a la madre como al recién nacido. Ahora hablando de las distocias fetales, estas son ocasionadas por alteraciones en la situación, presentación, posición y actitud fetales. Algunos ejemplos que les podría dar ahorita podrían ser la macrosomía fetal total o parcial, como lo pueden ser la hidrocefalia, el mielomeningoceles, los tumores abdominales, o esto también se puede dar por el número de fetos, ya sea un embarazo múltiple o un embarazo siamés. Pero antes de pasar a las distocias fetales, quiero hablarles de dos conceptos importantes, los cuales son las distocias absolutas, que son aquellas que no permiten el nacimiento vaginal, pero que no ponen en riesgo la vida materna o la vida fetal. Entre estas vamos a encontrar la situación fetal transversa, la macrosomía fetal, la hidrocefalia y el embarazo siamés. Y el otro concepto es las distocias relativas, que son aquellas que no necesariamente evitan el nacimiento vaginal, y entre ellas vamos a tener las malas posiciones fetales, la distocia de hombros y las distocias corporales. La que sigue, por favor. Entonces, primero les voy a hablar de las distocias fetales y de la situación transversa. Esta ocurre una situación transversa cuando el eje longitudinal del feto es perpendicular al eje longitudinal de la madre, como se ejemplifica en la imagen. Esto ocurre en 1 de cada 300 partos y como causas principales son la prematuridad, la multiparidad, los tumores uterinos, los úteros con alteraciones anatómicos o hasta una inserción baja de placenta. Y si no, también puede ser por fetos con malformaciones o algún tumor que esté presente. El diagnóstico que se hace en esta situación transversa es por palpación abdominal con las maniobras de Leopold que ya todos conocemos y también se puede dar junto con el tacto vaginal. Todo esto nos va a ser más fácil, pero si se quiere alguna confirmación, podemos realizar una ecografía. Y bueno, esto se considera una distocia absoluta ante la imposibilidad de que haya un parto normal, porque la situación transversa del bebé no nos va a permitir el trabajo de parto normal, aun si el bebé es prematuro, o sea que sea pequeñito, y es necesario aplicar una cesárea en este caso. La que sigue, por favor. Ahora, hablando de otros tipos de presentación, en este caso vamos a tener la presentación de pelvis. En estos casos el feto presenta el polvo pélvico en vez del polo cefálico, como se puede ver. No, aquí no, perdón. O sea, aquí no tengo imagen, pero esta presentación de pelvis va a tener diferentes
ramitas, o bueno, va a tener diferentes tipos esta presentación de pelvis. Entonces, en este caso, aproximadamente ocurre entre un 3 a 4% de todos los partos, y en este caso vamos a tener la primer vertiente, que es la presentación de pelvis completa. Esto ocurre cuando se conserva la actitud fetal, pero vamos a ver los muslos van a estar reflejados sobre el abdomen y las piernas sobre los muslos, así como se ve en la imagen. También se le conoce como presentación trasera completa. Y esta presentación puede ser ya sea franca de nalgas o incompleta mixta, que es ahorita lo que les voy a presentar en la que sigue. Ajá. Entonces, un concepto antes de ver la de la presentación franca de nalgas es que también puede haber una presentación incompleta, que es cuando se pierde dicha actitud fetal. Entonces, en estas presentaciones, que es la presentación franca de nalgas, vamos a tener que, en dicho caso, los muslos se van a encontrar flejados sobre el abdomen y las piernas van a estar extendidas sobre el tronco, como se ve en la imagen, en la presentación trasera franca, que también se le llama así. En este caso, cuando nosotros estemos haciendo el examen vaginal, nosotros solo vamos a estar palpando lo que es el sacro y los glúteos del feto. Y por esto esto nos puede ayudar para darnos una idea de cómo viene el producto. Ahora, hablando de la presentación incompleta mixta, en estos casos vamos a tener uno o ambos muslos, o ya sea una o ambas piernas, van a estar extendidas por completo, así como se ve en la imagen. En este caso tiene nada más una pierna extendida, y al examen vaginal nosotros de igual forma nada más vamos a poder palpar lo que es el sacro, y ya sea un solo pie o ambos pies que van a estar descendidos. Y cuando se presenta esta deflexión de los miembros inferiores del feto, esta suele ir acompañada de una deflexión de la cabeza fetal, y por lo tanto existe un mayor riesgo de que haya retención de dicha cabeza, es decir, una complicación más grave durante este parto. Y esto que puede ocasionar diferentes complicaciones, como puede ser una asfixia perinatal severa, una hemorragia intracraneal, y también puede haber algún traumatismo de la médula espinal. Y, y también, no sé, también puede haber prolapso o compresión del cordón umbilical, lo que pues ocasiona toda una distocia. Y en este caso, pues esta distocia una distocia fetal como tal. Gracias. Ahora, hablando del asinclitismo. El asinclitismo va a ser una distosia por mala posición de la cabeza fetal, en la cual la sutura sagital no va a estar situada en el plano medio de la distancia en lo que es el promontorio y el pubis. Entonces, para que me entiendan un poquito más, asinclitismo es esta mala posición de la sutura sagital, por lo que sinclitismo va a ser la distancia entre dicho promontorio y el pubis, y al asinclitismo va a ser esta mal posición de dicha distancia entre el promontorio y el pubis, en donde nos vamos a guiar va a ser la sutura sagital como tal. Y veremos que en este asinclitismo va a inclinarse dicha sutura hacia lo que es uno de los parietales. Tenemos diferentes tipos de asinclitismo: anterior, normal y posterior. Hablando de si la sutura sagital se encuentra más cerca de la sínfisis, se denomina un asinclitismo posterior, que se va a presentar más pues en el parietal posterior, ahí como se ve en la imagen. Y por otro lado, si está más cerca del promontorio, va a ser un asinclitismo anterior y se va a presentar pues en el parietal anterior. Y finalmente, en casos de asinclitismo, se debe de sospechar de una desproporción fetopélvica. Y si este asinclitismo no se corrige, el encajamiento puede retardar.
y en caso de que este encajamiento se retarde o no se dé simplemente, se va a requerir de una cesárea. La que sigue, por favor. Ahora hablando de la distocia de hombros, que más o menos ya habíamos hablado de ella. Esta se presenta por impactación del hombro anterior detrás de la sínfisis del pubis y esto no va a poder, o sea, este hombro no va a sobrepasar dicha sínfisis al momento del parto. Esto es ocasionado frecuentemente por alguna macrosomía fetal o otro factor de riesgo es que eh, se hagan sí, que es al momento de labor de parto, tú no sepas cómo entenderlo y hagas una mala maniobra y por ello se quede esta distocia de hombros. Entonces, esta suele pues ser imprevista y debe de considerarse más cuando los fetos o el producto viene muy, muy grande. ¿Y esto cómo lo podemos diagnosticar antes de que nos ocurra? Pues por medio de una ecografía. Dicha distocia de hombros puede ocasionar una muerte fetal y si no, puede condicionar lo que es alguna fractura de húmero y clavícula, lesiones severas del plexo braquial, alguna asfixia intraparto o también pueden quedar secuelas neurológicas tardías solamente por esta distocia de hombros. Entonces, esto hablando del producto y hablando de la madre, puede ocasionar una hemorragia intensa, algún hematoma, alguna ruptura uterina o alguna laceración ya sea cervical o vaginal. Dicha complicación se presenta en un 0.2 al 2% de los partos. Es infrecuente y esta representa una emergencia obstétrica porque puede ocasionar lesiones permanentes a la madre o al producto o hasta puede morir en dicho proceso el neonato como tal. Se presenta más frecuentes en las personas que tienen estas condiciones, que son una edad gestacional mayor o igual a 42 semanas, una diabetes mal controlada, algún peso materno mayor de 90 kilos, antecedentes de que el feto sea voluminoso y si no antecedentes de que en partos anteriores se haya tenido alguna distocia de hombro también. Y si no también lo que les decía de la macrosomía fetal, cuando se está estimando un peso del feto mayor de los 4.000 gramos. Entonces sí sería un feto muy grande. Bueno, para corregir dicha distocia de hombros se han descrito diversas maniobras para el manejo de ella y lo ideal es, pues sí, diagnosticarlo antes por una ecografía y así estar preparados para realizar alguna de estas maniobras que les voy a decir. Lo principal era realizar una maniobra de Chris Teller. A ver, ¿le puedes pasar a la siguiente? Creo que sí la puse. Ah, sí. Bueno, primero se amplía la episiotomía, pero si se recurre a los diferentes tipos de maniobras, tenemos las maniobras de Chris Teller. Esta consiste en generar una presión sobre el fondo uterino y se va a estar usando conjuntamente con otra maniobra, que es la maniobra de Egmark-Roberts. Esta maniobra va a consistir en que uno suelte las piernas de la madre de la mesa ginecológica, las flexiones fuertemente y las desplaces hacia afuera con el fin de que se desencaje el hombro anterior y ya pueda ser la salida del producto. Entonces estas dos maniobras se van a estar usando conjuntamente. Pero también tenemos otras maniobras, que es la maniobra de Woods, que consiste en que el médico introduzca la mano por la espalda fetal y rote el hombro posterior 180 grados con el objetivo de que se desencaje dicho hombro. Y, y la otra maniobra, que es la maniobra de Rubin también, consiste en que introduzcas la mano con el fin de desplazar uno de los hombros hacia el tórax y de igual manera lo que hace pues es que se desencaje dicho hombro. Finalmente tenemos la maniobra de Sabanelli, que esta es desplazar la cabeza un poco hacia arriba para, pues sí, meter la cabecita del feto y que posteriormente se realice una cesárea, ya no un parto vaginal como tal. Entonces, Pregunta de examen. ¿Cómo, perdón, doctor? Va a ser pregunta de examen. Ok. Y bueno, de todas estas maniobras referidas,
la maniobra de McRoberts, acompañada de una presión suprapúbica, es de la primera elección para el manejo de esta distosia de hombros. ¿Y esto por qué? Pues simplemente porque ha demostrado una mayor eficacia y una menor morbilidad al compararla con otra de estas maniobras que les comenté. Entonces, la que sigue, por favor. Ahora vamos a ver las distocias por anomalías de los anexos. Primero vamos a tener la brevedad del cordón. En este caso, ¿qué es esta brevedad del cordón? Pues como dice su nombre, un cordón demasiado corto que impide el descenso de la presentación o provoca el desprendimiento de la placenta que normalmente debe estar pues insertada. Esto puede prolongar el trabajo de parto u ocasionar un abrupto placentae, que ya lo vimos. Y esto es necesario sospecharlo cuando nosotros empezamos a presentar signos de anoxia fetal sin una causa aparente, la falta de encajamiento del producto o un dolor uterino, ya sea localizado o no, o si se produce el desprendimiento prematuro de la placenta. Estos van a ser los signos que nos estén diciendo que algo está mal y que a lo mejor es una brevedad del cordón, ¿no? El tratamiento para dicha brevedad del cordón es la cesárea, simplemente. La que sigue, por favor. Hablando de los circulares del cordón, esto se debe de sospechar cuando hay desaceleraciones variables en la monitoría fetal. Durante el trabajo de parto, están asociadas a signos de sufrimiento fetal sin una causa aparente o una falta del descenso de la presentación, y esto se puede diagnosticar con una ecografía obstétrica, ya que aquí ya vamos a poder ver en la ecografía cómo tiene el cordón alrededor de la nuca fetal. Entonces, cuando no hay un encajamiento o existe sufrimiento fetal, el tratamiento va a ser la cesárea. Y los casos en los cuales se produce algún encajamiento, se puede dar algún sufrimiento fetal agudo en el periodo expulsivo, que esto hace que el parto se termine rápidamente. Pero ya al momento del trabajo de parto, el médico se puede ayudar de forceps o espátulas para que este trabajo de parto pues sea lo más adecuado posible. La que sigue, por favor. Ahora, hablando de el procúbito, la laterocidencia y procidencia del cordón, esto en la literatura decía que no es una verdadera distosia, pero sí pone en peligro la vida fetal. Entonces yo sí lo consideraría una distosia. Esto también se conoce como prolapso del cordón, que es cuando este se convierte en la parte que se presenta en el estrecho superior, lo que ya veíamos que nos decía el doctor que era prolapso y que era procúbito. Prolapso, el rompimiento de estas membranas. Entonces, cuando las membranas están intactas, es el procúbito. Acuérdense de estos conceptos para que podamos entender esto. En estos casos, cuando no Pregunta está... de examen. ¿Mande, doctor? Pregunta de examen. Ok. Entonces, hablando si hay un procúbito de cordón, en estos casos se puede tratar de rechazar cuidadosamente el cordón y permitir que el polo cefálico o el polo podálico ocupen el estrecho superior. Entonces, si se logra, se pueden ya romper las membranas y en el caso de presentación cefálica, para que nosotros podamos permitir la entrada de la cabeza en este estrecho superior, pues se hace eso, pero si no se logra reducir este cordón, pues va a estar indicada la cesárea simplemente. Y en este caso, y por otro lado más bien, cuando tenemos ya el prolapso, estas membranas ya rotas, que en este caso vamos a hablar del prolapso de cordón, esto ya va a constituir una emergencia obstétrica, porque pues ya esto va acompañado de una alta mortalidad fetal y sobre todo en casos de prolapso de cordón y de que se tenga una presentación cefálica. Entonces, esto ya es emergencia y ya es una cesárea. La que sigue, por favor. Hablando de las alteraciones de la placenta, tenemos la placenta previa, que esta ya nos platicaron o ya no la deberíamos de saber,
que es cuando la placenta está implantada total o parcialmente en lo que es el segmento uterino inferior o en la zona de borramiento, y va a haber dilatación del cérvix, y esto constituye una obstrucción para el descenso de la presentación del producto. Y el principal signo que se da durante el embarazo es el sangrado indoloro, y bueno, actualmente se puede diagnosticar con una ultrasonografía, pero ya el tratamiento para esta alteración de la placenta previa, pues es la cesárea, como ya nos habían platicado. La que sigue, por favor. Ahora, hablando del desprendimiento de la placenta normalmente inserta, esta es una emergencia obstétrica que va a estar caracterizada por sangrado proveniente de la cavidad uterina y va a estar acompañado de dolor intenso y ocasionado por un desprendimiento de la placenta que no está localizada en el segmento, y hay que definir rápidamente la vía del parto, que regularmente pues es cesárea, y si no hay una inminencia del parto vaginal, pues esto se hace para que se evite la cascada de complicaciones que puede generar este desprendimiento de la placenta, que va muy asociado al anterior que les comentaba. La que sigue, por favor. Hablando de la insuficiencia placentaria, esto ocurre cuando funcionalmente la placenta no es capaz de otorgar la oxigenación y la nutrición fetal, por lo que es necesario evitar el trabajo de parto normal debido a las contracciones, porque estas contracciones lo que harían es aumentar el riesgo de asfixia neonatal, y por ende se recomienda la cesárea. La que sigue, por favor. Ahora, hablando de otro grupo de distocias, estas van a ser las distocias dinámicas. En este caso, dinámicas es que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Entonces vamos a hablar mucho de la contractibilidad uterina, que cuando esta contractibilidad uterina es inadecuada, se denomina una distocia disfuncional o una distocia dinámica. Dicha distocia puede ser de tipo cuantitativo o cualitativo, y a su vez estas distocias de tipo cuantitativo pueden ser por un aumento de la actividad uterina, es decir, una hiperdinamia, o por una disminución de la actividad uterina o una hipodinamia. Entonces, primero les voy a hablar de las hiperdinamias. La que sigue, por favor. Las hiperdinamias pueden ocurrir desde el inicio del trabajo de parto, que en tal caso se le atribuyen a una mayor excitabilidad uterina, o también puede ser al aumento de la secreción de oxitocina y a la contextura vigorosa del miometrio. Entonces, dichas hiperdinamias pueden ocurrir cuando ya se ha iniciado este trabajo de parto, y en este caso, dicha hiperdinamia puede ser de diferentes etiologías. Alguna etiología de la que se habla es la iatrogénica, que sea que el médico le administre una exagerada dosis de oxitóxicos al paciente, entonces esto puede generar una hiperdinamia. Y también otra etiología que no sea iatrogenia puede ser provocada por alguna obstrucción de este parto. El síntoma principal va a ser este aumento exagerado del dolor durante la contracción, y el signo clínico que vamos a estar viendo es un aumento de la consistencia del útero. Esta consistencia la describen como leñosa, como una consistencia leñosa. Esto puede provocar hipoxia y sufrimiento fetal, al igual que un parto precipitado, una ruptura uterina, un desprendimiento prematuro de placenta. También pueden haber desgarros del canal de parto y atonia posparto. El tratamiento de dichas hiperdinamias debe de ser etiológico, tenemos que encontrar la causa que le está provocando, y en este caso, pues se resolverá el nacimiento por una cesárea. Y en el caso de que haya sido por iatrogenia, por esta administración inadecuada de oxitóxicos, se deben pues suprimir inmediatamente los mismos y colocar a la paciente en decúbito lateral, como luego hemos estado viendo en las guardias. En el caso de que ocurra algún sufrimiento fetal, este se puede pues repetir con el tratamiento anterior y la administración de oxígeno. Y este si persiste o está asociado a algún desprendimiento de placenta,
de igual forma, no nos va a permitir el trabajo de parto normal y entonces se debe de recurrir a una cesárea. La que sigue, por favor. Ahora hablando de las hipodinamias, estas también se pueden presentar desde el comienzo o después de haber ya iniciado el trabajo de parto. Si se da en el comienzo de dicho trabajo, veremos que las causas suelen ser alguna inmadurez cervical o también pueden ser causas psicógenas por aumento de alguna hormona o también por desarrollo insuficiente del músculo uterino o simplemente alguna patología concomitante, como lo podría ser una miomatosis. Y si no, también se puede dar, por una sobredistensión uterina. Y bueno, ahora, esta también puede ser secundaria a un trabajo de parto prolongado, es decir, si ya el trabajo de parto duró más de lo que debería. ¿Y esto por qué? Pues porque ya están cansadas las fibras musculares y por ello ya se alargó dicho trabajo de parto y ya no está habiendo estas contracciones con velocidad normal que debería. Pero también se puede dar una hipodinamia por alguna obstrucción mecánica en este conducto del trabajo de parto. En este caso, en la hipodinamia, la paciente no percibe las contracciones uterinas y a la palpación nos podría permitir comprobar si a lo mejor el útero es flácido y si con las contracciones apenas si se endurece dicho útero. Entonces, estos son los principales signos y síntomas que podremos tener y que trae como consecuencia dicha hipodinamia una prolongación o una detención de este trabajo de parto, lo que puede ocurrir un sufrimiento fetal, una fatiga y una ansiedad materna. Y en este caso se puede aumentar el riesgo de una infección o alteraciones del alumbramiento. El tratamiento de estas hipodinamias de igual forma debe ser etiológico, tenemos que ver la causa que lo está generando. Y en este caso, generalmente se recomienda lo que es la cesárea para tratar esta hipodinamia. La que sigue, por favor. Ahora hablando de las distocias dinámicas, pero ahora cualitativas, estas son aquellas en las que se altera el triple gradiente descendente o el sitio de origen de la contracción uterina. Este va a ser el fenómeno, bueno, hablando de lo que es el triple gradiente descendente, este es el fenómeno mediante el cual la actividad de las partes altas del útero va a ser mayor que la actividad de las partes inferiores del mismo. A eso me refiero con triple gradiente, que de igual forma ya no lo explicó un poquito el doctor cuando estaba hablando de la curva de Friedman. Ahí nos dijo que correspondía a este triple gradiente. Bueno, nada más se los recordaba. Bueno, hablando de esta distocia dinámica, esta puede ser una inversión parcial o total del triple gradiente y que esté acompañada de una incoordinación uterina. Los componentes de este triple gradiente descendente son la duración, la intensidad y el sentido. Entonces, cuando la inversión afecta... Es la frecuencia. Okay. Es la frecuencia. Duración, intensidad y frecuencia. O propagación. En este caso, y sobre todo la imagen que tienes ahí, si ustedes se fijan, normalmente debe de haber un solo punto, un foco rítmico. Es como cuando estás el botón cardíaco, tiene que haber un botón que estimule el ritmo cardíaco, el ritmo. En este caso es del fondo hacia abajo, hacia el cérvix. Pero cuando hay dos focos, por ejemplo, hay los dos puntos verdes, eso provoca una incoordinación y eso provoca una alteración que una contrarresta a la otra o domina a la otra y la otra la elimina y entonces eso provoca una incoordinación. Esa incoordinación hace muchas veces que el útero como si estuviera partiéndose a la mitad. Eso se conoce como anillo de Van, anillo o banda del anillo de Van, porque por un lado a la mitad del útero el fondo se divide de la mitad inferior y eso provoca alteraciones de incoordinación de contracción.
Y esto sí es una adinamia, una alteración que esto puede provocar precisamente sufrimiento fetal y bueno, es indicación de cesárea. La imagen está el más alto, es normalmente lo que debe de ser, de arriba hacia abajo, y el otro foco fue que se produjo y produce una alteración secundaria. Adelante, doctora. Sí, entonces les estaba comentando que cuando se da una inversión, esta puede afectar ya sea un solo componente de este triple gradiente, y si solo afecta a uno, se denomina una inversión parcial, pero si la inversión afecta a los tres componentes, pues es una inversión total. Y en pocas palabras, el doctor lo explicó mejor. Por ello ocurre esta distocia pues sí, esta distocia en este triple gradiente. La que sigue, por favor. Y por ello, pues nos comentaba que se produce una incoordinación uterina, que esta como tal ya se denomina como un marcapaso a la zona uterina en la que nace la contracción. Y en el útero humano veremos que existen diferentes marcapasos a nivel de los cuernos uterinos. En condiciones normales, el marcapaso derecho es dominante y las contracciones provienen de solo uno, que era lo que nos comentaba el doctor. Entonces, cuando existen estas interferencias, ocurre dicha incoordinación uterina y esto es anormal, lo que nos comentaba. Y por ende, esta incoordinación uterina puede ser ya sea de primer grado, que es cuando estos dos marcapasos uterinos difieren en dicho ritmo y se interfieren mutuamente, o puede haber un segundo grado, que es cuando aparecen, además de estos dos marcapasos, otros marcapasos en diferentes zonas del útero y por tanto provocan una incoordinación uterina mayor. Esto se diagnostica mediante el tocodinamómetro, que ya yo creo todos hemos utilizado, y se puede sospechar clínicamente cuando hay un aumento de la frecuencia de las contracciones y estas tienen una distinta duración y una intensidad igual distinta. Tradicionalmente, pues, estas dinámicas cualitativas se han tratado con algún despegamiento de membranas o con una amniotomía. Y actualmente el tratamiento que se le indica a la madre es una hidratación adecuada, alguna sedación con algún fármaco y una administración de analgesia peridural. Y ya veremos cómo evoluciona este trabajo de parto y ya se debe de hacer una monitoría fetal permanente cuando se están recabando estos signos y síntomas, esta incoordinación más bien. La que sigue, por favor. Y ya, creo que eso era todo de las distocias. No sé si tengan alguna duda de alguna para pues verla de una vez. ¿Preguntas para la doctora? ¿Nadie? Uy, sí me Ok. bueno, oye. Saqué 4 preguntas para el examen. Muy buena, excelente presentación, doctora. La verdad estuvo muy bien. Estuvo muy explicada. Si usted se fijó, no la interrumpí. Quiere decir que se cumple con lo que realmente era el enfoque. Y nada más faltó cuando ustedes lo han visto en las guardias, muchas veces la vejiga se llena, queda la vejiga llena, eso provoca que el producto no se encaje, no se aboque. Entonces, tenemos que hacer vaciamiento de vejiga para que no nos provoque una distocia de partes blandas. Entonces, es bien importante que la vejiga esté vacía. La otra circunstancia es el recto, cuando muchas de las pacientes llegan a presentar constipación o evacuaciones. Bueno, hay incoordinación adecuada del recto sigmoides y hay una impactación fecal. Muchas veces también es necesario, anteriormente, para que esto no sucediera, se les aplicaba, se les hacía enema evacuante previo o media hora antes de que nazca el bebé,
precisamente para que se evitara contaminación y todo, pero bueno, a raíz de que en 95, del 95-97 ya empezó con lo de derechos humanos y derecho a no ser violentado, y lo que es lo del parto obstétrico, ya se evita que se rasure y se evita que se hagan enemas, pero la principal era precisamente para evitar distocias, porque si ustedes se han fijado en los que han visto atender los partos, muchas veces primero sale el cacahuate y luego ya sale el bebé. Entonces, por eso yo le llamo síndrome del cacahuate 3 cruces, ¿no? Porque puede ser poquito, puede ser un montón. Entonces, todavía algunas comadronas o algunas mamás les dan un tónico, vamos a decirlo así, o un laxante, para que la mamá evacúe antes de que el bebé nazca, pero precisamente es para evitar las distocias de parte blandas o que provoque alteraciones que no se puede encajar el producto. Nada más agregaría eso y de allí pues todo estuvo excelente. Bueno, les voy a comentar la mitad del examen. Somos 14. De los 14, 7 pasaron y 7 reprobaron. No sé qué esté pasando, eso para mí es preocupante. No sé por qué, o estoy fallando yo, o realmente ustedes están fallando con todas las materias que tienen, pero a cada materia tenemos que darle el enfoque, tenemos que darle un espacio y sobre todo prepararnos. Yo casi les di una semana y media o 2 semanas y les dejé toda una semana sin hacer guardias para que se prepararan. Y pues sí me decepcioné un poco porque pues la mitad. Y Saúl, necesito hablar urgentemente contigo, espero yo el domingo verte, pero no es posible que me dejen sin contestar los exámenes. Hubo varios que no complementaron las preguntas abiertas, a otros se les dificultan las preguntas cerradas, pero la cuestión aquí es que véanlo de esta manera. Esta es una preparación para el examen general, esta es una preparación para su examen final, para su titulación, y esta es una preparación para el examen, los que vayan a hacer especialidad. Entonces, pues es una forma de preparación, estamos en práctica, estamos en aprendizaje y estamos en preparación. Entonces, esto es una preparación, pero digo, también échenle ganas, ¿no? Yo trato de lo más posible de que explicarles, que ustedes lo entiendan o que en las clases sean lo más claras posibles. Por eso yo quise en forma presencial ver lo que era actitud, situación, variedad de posición, porque es la parte básica que a veces no se completa. Y ahorita que vimos lo del sinclitismo y asinclitismo, yo creo que más o menos ya lo entendieron porque ya vimos que era punto toconómico y cuál era el punto de referencia. Entonces, ¿por qué quería yo dar eso? Precisamente porque venía toda esta parte y viene la parte más y sobre todo para atender los partos. Entonces, no es posible que me reprueben. No puede ser posible eso. 7 pasaron y así casi rascándose y 7 para atrás, ¿no? Entonces, no sé, o no lo están tomando muy en serio o no sé qué esté pasando. Entonces, espero que este segundo examen, si ustedes se fijan, va a ser en mayo. O sea, tenemos 3 semanas de abril, una de mayo y ya tenemos el examen. Entonces, pues espero que salga bien, porque luego ya el otro ya viene en junio, y ya en julio ya terminamos. Entonces, se va rápido. Con eso de vacaciones de Semana Santa y luego, ¡pum!, se va de volada. Ya en 15 días tenemos por aquí, a puerta abierta, los que reprobaron, pues van a tener que ir Jueves Santo, Viernes Santo, sábado y domingo, para que recuperen sus puntos. De lo contrario, en el próximo examen me voy a cobrar. Les puse calificaciones porque
Bueno, por el tema, porque están yendo a las guardias y porque ustedes están exponiendo, pero también tienen que echarle ganas al examen. El examen es importante. Ahorita le estoy dando mucha importancia a las guardias y a que expongan. Entonces, cuando no me exponen bien, pues sí les pongo baja calificación. Entonces, imagínense, no me exponen bien, no van a guardias y luego no pasan el examen, pues directamente reprobados. Entonces, sí es muy importante. Aunque ustedes no lo crean, yo llevo un control de cómo van las guardias y sobre todo los internos son bien chismosos. Los internos siempre son muy comunicativos. Los internos me dicen quiénes sí, quiénes no, quiénes van, quiénes no van. Y también los médicos me notifican qué estudiantes se presentaron y quiénes no se presentaron. Y inclusive me atrevo a mencionarles que en general los felicito a todos porque hablan muy bien de ustedes. No, en este grupo no me han hablado mal de nadie. Quiero que sigan siendo sencillos. Si se les olvida un poco la sencillez, vuelvan a ver el tema de broncemia. El video. Vean la broncemia y vuélvanlo a escuchar adecuadamente lo que es la broncemia. Entonces, mientras más ignorante, más soberbio, más orgulloso y más petulante es, mientras más culto, más conocimientos, es más sencilla la persona. Entonces, siempre pónganlo en eso. Entonces, si se les olvida un poco la sencillez y todo, pues vuelvan a ver broncemia. No se nos cae nada con que inclusive llevemos un nebrillo, un cómodo, o que pongamos canalización, pongamos sonda, hasta las señoritas enfermeras se sienten bien, ¿no? Tomadas en cuenta y hasta ellas mismas luego nos orientan. Ya los que me han instrumentado, ¿verdad, Ángel? Los que no me han instrumentado hasta les orientan, les enseñan, les dicen cómo. Es padre, ¿no, Bere? Entonces, yo creo que por ahí, inclusive ya también Saúl se dio cuenta, y tienen un poco de tolerancia a pesar de las complicaciones. Entonces, vamos a echarle ganas, muchachos. Nos vemos el próximo miércoles. Tal vez alguno de los compañeros del otro grupo que me están asignando otro grupo empiecen a juntarse con ustedes en alguna que otra guardia, pero porque han tenido problemas con los profesores. Pues no sé cómo sean los otros profesores, según yo soy el que soy muy exigente y todo, pues quién sabe cómo serán los demás. Entonces, me asignaron ese grupo porque han tenido problemas. Entonces, pues se los comento. Obviamente ustedes son mi grupo preferido, son mi grupo. Vamos a apoyar a los demás, ¿sale? Échenle ganas, buen fin de semana y nos vemos el sábado y domingo, ¿ok? Hasta luego. Estén bien. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Un bonito día. Igual.